ende del poder judicial de nuestro país. Pero bueno, pasamos a una fecha que se celebra hoy, el 17 de noviembre, lo decíamos al principio de nuestro programa. Se celebra para recordar el 17 de noviembre de 1972. Pero bueno, ¿qué pasó en aquella fecha? Para hablar de eso, estamos ya en comunicación con ya un amigo de la casa. Estamos hablando de Artemio López, sociólogo, consultor y analista político. Artemio, Gabriel te saluda. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo Bien. va? Bien. Bueno, sí, una fecha importante, clave. La figura del militante político para el peronismo es central. Obviamente estamos rememorando el primer regreso de Perón a Argentina después de 17 años de exilio. Y bueno, me parece que eso hay que pensarlo centrado fundamentalmente en la figura de aquellos que lograron hacer de una etapa muy, muy difícil. Hay que recordar que durante la primera y segunda resistencia, hasta la aparición de las formaciones especiales que le cambiaron el ritmo al retorno de Perón, bueno, la situación era muy difícil, no aparecía un horizonte claro donde el regreso de Perón fuera viable. Con esto quiero decir de que no es novedad. Hoy estamos transitando una etapa difícil y parece que, bueno, los caminos resultan muy difíciles de transitar, se pierde el horizonte, el universo. También pasó en las etapas de primera y segunda resistencia. Muchos de los sectores que acompañaron al general Perón, estoy hablando de los sectores del peronismo de a pie, Sí. creían que el regreso era imposible. Esto es dicho también por gente, testigos de época. Fue la militancia la que comenzó a repechar esa cuesta, la primer militancia peronista, la segunda que se asoció a las prácticas de la primera, que fue la que inmediatamente reaccionó tras el golpe, muy dificultosamente, vuelvo a insistir, sin horizontes claros a la vista de regreso del general Perón, pero sin embargo, a partir de ese punto inicial, con la figura central del militante, tanto gremial, territorial, se fue desandando un camino muy dificultoso e hizo que yo te diría, en los años 60, con la aparición de organizaciones políticas y militares con mayor contundencia, Claro. comenzar a desplegarse una etapa más acelerada de la militancia política que terminó finalmente con grandes alzamientos, algunos sin un contenido estrictamente peronista. El cordobazo tuvo contenido peronista, pero estuvo asociado a otras formas de construcción política, particularmente de la izquierda revolucionaria, de Con Agustín Tosco a la gremialismos no cabeza, ¿no? alineados en ese momento con el gremialismo peronista, que estaba representado por la CGT a nivel nacional, y fueron confluyendo hasta transformar la Argentina en una situación, en una sociedad muy movilizada, con muy escaso margen de maniobra con los dictadores de aquel momento, tanto Onganía como Lanusse, y finalmente, bueno, se produjo lo que un sector del pueblo mantenía como esperanza, fundamentalmente vinculado a la figura del militante político. Una figura muy vilipendiada, muy maltratada, no solamente hoy por el gobierno anarcocapitalista que hoy tenemos al frente de lo que supuestamente es el gobierno nacional, porque todos sabemos que la terminal de esto no está ni siquiera dentro de las fronteras, pero también durante el gobierno peronista de Menem. La figura del militante político durante los años 90 fue prácticamente desplazada de la escena pública. Hay que decir todo. El peronismo tiene una corriente interna
que desplaza sistemáticamente a los liderazgos gremiales y a la militancia política. Y aún sigue activo. Sobre ese punto también hay que reflexionar, porque es clave. Y estamos rememorando nuevamente la centralidad del militante político, un héroe anónimo que propició y provocó finalmente el regreso del general Perón a su patria, y a posteriori de sortear las trabas legales que había impuesto la dictadura, en particular la necesidad de residencia para poder presentarse a elecciones y el balotaje, la segunda vuelta siempre fue un impedimento institucional central desde sus orígenes con el dictador Lanusse, siempre fue un diseño destinado a evitar que el peronismo gane las elecciones. Lo hemos probado nosotros a partir de la reforma del 94. Alfonsín quería instalar el balotaje con los mismos niveles de demanda que el dictador Lanusse, 50% más uno de los votos, o si no, segunda vuelta. Claro. Carlos Menem lo bajó a niveles menos estrictos, 40 más 10 o 45, bueno, porque él quería ser reelecto. Pero debemos recordar que el balotaje es una institución creada por los dictadores para evitar que el peronismo acceda al gobierno. De hecho, nosotros perdimos los dos balotajes que enfrentamos. Claro. Tanto 2015, Daniel Scioli como Sergio Massa perdieron la segunda vuelta frente a candidatos de derecha. Bueno, el caso último, bueno, este personaje que tenemos hoy en La Rosada. Pero por eso que debemos reflexionar que cualquier intento de provocar un efecto segunda vuelta siempre es desfavorable. Tenemos que evitar que esa circunstancia se produzca. Mi percepción es que cualquier gobierno que surja popular democrático no puede seguir con la reforma con la Constitución del 94, hay que reformarla, más allá de las reformas en términos institucionales, jurídicos, económicos que hay que promover, hay que anular la segunda vuelta porque es una traba institucional dispuesta a que el voto antiperonista se exprese en conjunto, claro, para evitar que el peronismo vuelva al poder. Y retomando el tema, la figura del militante para el peronismo es central. Sin la militancia peronista, los liderazgos, tanto el de Perón como el no tienen soporte efectivo. Es una demanda necesaria, un suplemento absolutamente imprescindible para el liderazgo del peronismo, la existencia del militante. En vano, no es simplemente recordar la historia, es recordar una herramienta imprescindible para el liderazgo popular democrático y para que éste pueda expresarse. Por lo tanto, es una época, un momento de recuerdo central, una figura muy importante para todos nosotros. Y bueno, las nuevas generaciones tienen que seguir insistiendo en que la única forma de realizar política popular democrática en Argentina es a través de la organización que vence el tiempo, lo dijo el general Perón, lo dijo Cristina, lo dijo Néstor, pero también dándole centralidad a la figura del militante político, que hay que darle el lugar que efectivamente merece, no solamente en la retórica y en la narrativa, sino también en la presencia parlamentaria, en la constitución, claro, de las listas. Nosotros necesitamos que las listas estén mucho más pobladas de militantes políticos, tanto territoriales como gremiales, como estudiantiles, universitarios, que dirigentes que provengan sobre todo de otros ámbitos de la política, particularmente de los medios. Todas las reformas de derecha
están destinadas a que el protagonismo de la militancia en términos políticos, parlamentarios, decaiga. Así que, bueno, es una tarea pendiente, pero vuelvo a insistir, no es una fecha más para recordar. Yo siempre recuerdo algunas figuras en particular, bueno, vos viste que se encarna la fecha, el Cancagullo, Sí. es una figura central para rememorar en él el símbolo del militante. Yo recuerdo con mucho cariño al Pato Lucas, que era Carlos Nine. Les voy a contar una historia que probablemente ustedes no conozcan, o bueno, quizás sí. Carlitos Nine fue un militante revolucionario de los años 70. Carlos Nine fue el ilustrador de las revistas, de las tapas de la revista Humor después de la tapa de Cassioli. Y fue un gran ilustrador a nivel nacional con proyección internacional. Lamentablemente falleció en el 2000, creo que en el 2016. Bueno, él filmó, y yo puse hoy en el blog, y les recomiendo, no por el blog, sino por el material, la marcha sobre Ezeiza, que es justamente como un sector del pueblo vinculado obviamente al retorno del general Perón, atraviesa el río Matanza y hace una larga marcha en búsqueda del encuentro del general Perón que iba a aterrizar en Ezeiza. Por supuesto, eso es reprimido. Esa película estuvo oculta durante más de 2 décadas, está hoy disponible, yo la puse hoy en el blog, y muestra lo que es un pueblo movilizado, obviamente ordenado, organizado por la militancia, en búsqueda de su líder. Por supuesto, el dictador Lanusse impidió el encuentro, desplegó más de 20.000 efectivos. Acuérdense ustedes que estamos hablando de 1972, sí. Contra familias, niños, hombres que tenían obviamente el deseo de llegar a Ezeiza para encontrarse con Perón, cosa que sí al final sucedió una vez que Perón pudo liberarse. Perón estuvo preso en Ezeiza durante bastante tiempo, horas, yo diría casi todo el primer día, hasta que pudo ser trasladado a Gaspar Campos, y ahí sí hubo grandes movilizaciones de las que muchos participamos, y se logró tomar contacto finalmente con el general Perón y el general Perón con su pueblo. Pero todo eso no hubiera sido posible sin la existencia de la militancia peronista y no peronista. La militancia también de otras trayectorias políticas, por supuesto de izquierda, de izquierda revolucionaria, compañeros de formaciones especiales no necesariamente peronistas, pero todo el movimiento que logró que Perón vuelva al país tiene en la militancia peronista un protagonismo central. Y hablo militancia en el sentido amplio, militancia gremial, sí, estudiantil, sí, territorial, de organizaciones especiales, o sea, el conjunto de los sectores militantes que dieron formas a organizaciones muy efectivas y muy potentes en aquella época. Por eso vuelvo a insistir, el liderazgo sin militancia no puede realizarse finalmente. El liderazgo depende, en el mejor sentido, de la existencia de la militancia política. Por eso este día es tan importante. Es una trama que hay que reconstruir, que hay que volver a instalar en el centro de la construcción política. Hay muchas organizaciones que piensan en esa manera, porque no se puede hacer política popular democrática sin la figura del militante y de la organización política. No hay política contrahegemónica sin organización gremial, territorial, estudiantil, organización. Y la organización es un efecto de la existencia de la militancia en todos los frentes posibles. Por lo tanto, es lo que yo quería decir, y el recuerdo obviamente a tanta gente que participó de la gesta del retorno del general Perón en su primer retorno después de 17 años de proscripción. Yo nombré a 2, pero bueno, sí, cada uno tendrá en su memoria
a alguien a quien recordar. Artemio, te quiero consultar cómo encontramos el blog. El blog es rambletamble.com.ar. ¿Te gusta bueno, Creedence? HTTPS y después la doble barra. Si vos pones rambletamble.com.ar te lleva, y si no pones blog de Artemio López, Rambletamble, y te lleva. Perfecto. Para que vean esa película. El título es El Pato Lucas, porque yo le dedico la nota al compañero, a Carlos Nine, pero ustedes van a poder ver ahí la versión completa de la marcha sobre Seiza, y cerrando el post hay un texto donde hay un reportaje a Carlos Nine que explica cómo hizo esa película, y abajo está, bueno, la clásica imagen de Leonardo Fabio, extraída de la película Sinfonía del General Perón, Sinfonía de un Sentimiento, el tramo del regreso de Perón el 17 de noviembre. Pero lo que sí creo que tienen que ver, sobre todo los jóvenes, no para valorarla en términos de imágenes, o sea, es 9 milímetros, estaba portada en el hombro, estaba la misma gente que filmaba, participaba en la movilización, sino lo que implicaba la organización política y el empuje militante para provocar un hecho político en condiciones súper adversas, con Perón como Cristina hoy proscripto, con Perón como Cristina hoy imposibilitado de ejercer su derecho a elegir y ser elegido, y sin embargo lo que parecía imposible, porque en aquel momento parecía imposible, claro. No es que ahora solamente nos parece difícil, siempre fue difícil, sin embargo se logró. Artemio, justo te quería llevar a ese momento, digo, porque más allá de toda la ingeniería que se armó, que un libro que me sirvió mucho para entender fue Conocer a Perón, de Abal Medina. Sí, Abal Medina padre. Exacto. Sí, que de gran protagonismo en la época. Sí, sí, sí. Un gran cuadro peronista, bueno, está de más que yo le agregue atributos a los que tiene, porque la figura de Abal Medina habla por sí sola. A lo que te quería llevar es a esto que vos decías, las familias que iban a buscar a Perón. Digo, había una militancia de base, una militancia popular, que más allá de la estructura que estaba organizando todo eso, tenía el sentido, o sea, había un fuego en el pecho de cada argentino, cada argentina, que decía, tengo que ir a buscarlo a Perón porque es el que me va a generar cierta condición de vida, ¿no?, que se iba perdiendo con el paso del tiempo. Así es. Bueno, se rememoraban los 10 años del peronismo inaugural. El momento más feliz en ese momento de la trayectoria socioeconómica del país para los sectores populares, sin lugar a dudas. La memoria histórica de los procesos populares no tiene que ver con la memoria cronológica. A nadie se le ocurría en ese momento decir, no, bueno, pero eso hace mucho tiempo que pasó. Eso era un motor. Era un motor simbólico para un montón de gente, volver a los años felices, volver a que el liderazgo de Perón comandara los destinos de la patria. A nadie se le ocurría decir, es otro país. Ya sabíamos que era otro país. No necesitamos que nadie nos explicara que era otro país. Sabíamos que había pasado en el 55 eso, que había pasado del 46 al 50, pero sin embargo el reclamo simbólico, la perspectiva del liderazgo de Perón era totalmente actual. Y ahí había organización, no era pura espontaneidad, más allá de que parezca que el pueblo, no, estaba la figura del militante político, tanto territorial como gremial, y también en parte estudiantil, dando organización y dando siempre perspectiva a la movilización de los sectores populares. ¿Y bueno. ¿Qué crees que falta hoy, Artemio, para que pique un poco ese fuego sagrado de la militancia? Porque, como vos decías, tenemos una Cristina proscrita, una Cristina presa, y es algo gravísimo para la vida democrática, ¿no?, del país, no solo para los militantes peronistas, si se quiere.
¿Te parece Bueno, que gravísimo. Para la vida democrática de manera absoluta. Es decir, la principal opositora, el liderazgo central de la primer fuerza opositora no puede ejercer el derecho de elegir y ser elegida a través de la represión judicial en una causa sin fundamento jurídico alguno? Eso es una situación. Hubo sectores que reaccionaron, que no necesariamente solo peronistas, en el sentido hay que reconocerlo. El caso de Miriam Bregman, no Claro. sé, Castillo, del Caño, o sea, hubo mucha dirigencia y, bueno, por supuesto, un sector importante del peronismo, no todo, que efectivamente ve que eso es imposible de sostener. No es que es una restricción formal, es una restricción esencial para caracterizar a este régimen como democrático. Este régimen es una ficción democrática. Entre la combinación de imposibilidad de representar por la ausencia de la principal opositora, que está en una situación de exclusión jurídica, de una represión jurídica abierta, la ausencia de participación electoral creciente. Fíjate lo que está pasando en todas las elecciones y siguió pasando en las elecciones bonaerenses, de capital, en todos los distritos. Combinado con un comportamiento represivo creciente de parte del aparato estatal, que nunca fue tan poderoso para reprimir a los sectores populares como en este momento. Estoy hablando de la recuperación democrática, ¿no? La dictadura es otra Sí, etapa. sí. Pero el Estado que dice Milei haber extinguido es un mega Estado. Él extinguió el Estado de bienestar, el Estado que efectivamente propendía a compensar las asimetrías de toda sociedad de clases, pero reforzó el Estado al servicio de los sectores dominantes como nunca antes. Ustedes lo ven tanto o mejor que yo en cada una de las expresiones de los sectores populares, desde los sectores de jubilados hasta las manifestaciones de los trabajadores estatales, los trabajadores públicos. El nivel de represión es el más alto desde el año 83 y era obvio que iba a suceder porque en septiembre del año 2022 estalló por el aire el pacto democrático que decía que no se podía suprimir ni físicamente por motivos políticos. Bueno, el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del año 2022 dio por concluida la etapa que se inauguró en 1983 en base al pacto democrático fundante. Claro. Lamentablemente muchos creyeron que ese era un episodio más. No fue un episodio más. Ahí la cultura del odio que había sido desplegada sistemáticamente hasta llegar a su punto culminante con el intento de supresión de Cristina, se propuso como una alternativa a ser gestionada desde el Estado. Ahí el panelista disruptivo que era Milei se transforma en otra cosa. Si hubiera habido justicia, buena parte de lo que hoy nos gobierna estaría muy comprometido con esa situación. Y fíjate qué interesante, la figura de Milei en ese momento cambia de una manera radical y ese cambio tiene indicadores fehacientes muy concretos. Cambia la opinión con respecto al ministro de Economía Caputo, Sí. cambia la opinión con respecto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y efectivamente comienza a desplegar un proyecto que requiere de la represión como fundamento básico para poder desarrollarse. Bueno, ahora ya estamos en una etapa donde, dado el fracaso estrepitoso del plan que llevaron adelante, tuvo que haber una injerencia directa del Tesoro norteamericano para poder sostener esta ficción de gobierno. Una farsa Proscripta total. la principal líder opositora, con las decisiones económicas que se toman por afuera de la frontera argentina, sin ninguna perspectiva de crecimiento en lo inmediato, con niveles de deuda crecientes y de fuga de capitales como nunca se vio. Yo les recomiendo
entrevisten a cualquiera de los economistas, a Amado Boudou, a Horacio Robelli, el mecanismo de deuda y fuga que nos advirtió Eduardo Basualdo fue el principal a partir de 1976 para desposeer a los sectores populares y al conjunto de la patria desde la inauguración del neoliberalismo en plena dictadura, sigue hoy más vigente que nunca y con un ritmo aceleradísimo. Lo que están haciendo es un desastre y para eso necesitan fundamentalmente represión a los sectores populares y que el liderazgo popular democrático construido durante mucho tiempo, desde el 2003 hasta hoy, el liderazgo de Cristina Fernández fue una construcción colectiva, es una herramienta institucional que nosotros como generación, una vez muerto Perón, como generaciones, una vez muerto el general Perón, nunca tuvimos. Claro. O sea, por eso que es tan inentendible cómo se cuestiona una herramienta tan fundamental para resolver la crisis como es el liderazgo para el peronismo. Es un problema severo. Cristina Kirchner resolvió una crisis muy importante que se había producido tras el gobierno de Mauricio Macri. ¿Ustedes se imaginan las condiciones que quedó el país después del gobierno de Macri, que nos restituyó el Fondo Monetario, multiplicó la deuda como nunca antes, fragmentó la práctica política como nunca se había visto, proscribió, persiguió, encarceló a los opositores, dejó una situación de una crisis profundísima? Tuvimos que recurrir, y por suerte disponíamos de un liderazgo histórico como el de Cristina, que resolvió la coyuntura electoral de una manera muy eficaz, sumamente eficaz, porque ahora parece que resolver la coyuntura del 2019 era muy sencillo, no era para nada sencillo. Si no hubiéramos dispuesto de una construcción histórica que clivó en el liderazgo de Cristina, hubiera sido muy difícil. No la dispusimos desde la muerte de Perón. Néstor fue, yo te diría, la aparición de lo aleatorio en política en favor de los sectores populares. Es cierto que Néstor construyó su figura de una manera muy trabajosa, hizo todo el cursus honorum de la política, fue intendente, todo fue gobernador, ¿no? Institucional. Se postuló, pero en abril del 2003, la mitad de la ciudadanía votó a los dos candidatos que habían provocado con sus modelos socioeconómicos la crisis del año 2001, López Murphy y Menem, que decían además que iban a volver a transitar el camino que nos había llegado a la crisis. La aparición de Néstor fue providencial, fue aleatoria. No había construido un liderazgo de las características que luego se fue construyendo en el camino de la década ganada y clivó finalmente en el liderazgo de Cristina. Bueno, esa aleatoriedad se rompe con el liderazgo de Cristina Fernández, que resuelve la crisis del 2019 de una manera ejemplar y con la eficacia que se resuelve en las crisis cuando hay un liderazgo histórico vigente y en capacidad de acción para el peronismo. Por eso que es incomprensible que se cuestione ese liderazgo, porque es cuestionar, más allá del nombre de Cristina Fernández, es cuestionar la herramienta institucional, política, central que disponen los sectores populares para poder resolver situaciones de crisis. Eso lo aprendimos a los golpes. Como generación a nosotros nos pasó también el error de cuestionar el liderazgo del general Perón. Bueno, de más está decir que el final fue muy negativo para tanto los que lo cuestionaron e incluso para el mismo general Perón, que se privó de una herramienta fundamental como era un sector tan importante y tan dinámico de la juventud para poder seguir realizando su proyecto. Lamentablemente luego, bueno,
Sí, tuvo la tragedia de su fallecimiento, pero el episodio traumático de confrontar el liderazgo histórico del peronismo, en este caso de Perón, debe ser analizado en la misma sintonía que tiene el hecho de desconocer, pretender confrontar, tratar de naturalizar la proscripción y evitar asumir como propio el liderazgo de Cristina Fernández y resolver ese tema. Tiene la misma envergadura. No hay diferencias. Demeritar a Cristina con respecto al liderazgo de Perón, demeritarla incluso con respecto a lo que fue Néstor Kirchner, siempre fue en el peronismo una herramienta reaccionaria. Pasó con Perón, que se lo quería demeritar con respecto a la figura de Eva Perón. En eso un sector de la juventud de los años 70 erró y pretendió ver en Eva Perón un espacio superador del general Perón. Eso fue un error descomunal, y mucho más ahora, y esto el mismo Néstor Kirchner me lo decía, pretender demeritar a Cristina refugiándose en la figura de Néstor. Eso, Néstor decía, es una canallada, y efectivamente lo es. Por eso que en el Día de la Militancia, yo creo que lo que hay que insistir es en una consigna que a algunos le parecía una consigna electoral. Si hay una consigna central para reivindicar este día, como en aquel momento fue Perón vuelve, hoy, el Día de la Militancia, necesita de una consigna organizadora, y esa consigna es Cristina libre. Artemio, muchísimas gracias por este rato, la verdad, clarísimo. Más que interesante, compartimos desde este lugar muchas de tus apreciaciones, y bueno, te vamos a seguir en el blog, por supuesto. El blog está disponible para incluso material que ustedes quieran dar a conocer. Es un blog, es un mecanismo de comunicación alternativa. Ahora cumple 20 años, después yo le voy a poner ahí, nos vamos a reunir para... bueno, aprovechando el blog, fue premiado por la legislatura, pero no importa mucho eso. Vamos a utilizar la reunión, creo que es el 28 de noviembre, después le voy a pasar los datos, lo voy a poner en el blog para que lo vean, para poder imaginar mecanismos de comunicación alternativa eficaces para enfrentar una etapa crítica, no solamente en lo socioeconómico, en lo político, en lo jurídico, sino también en lo comunicacional. Estamos necesitando imaginar formas de comunicación eficaces. Yo sé que van a surgir, y son ustedes, o sea, son las generaciones nuevas las que van a tener que hacer el esfuerzo esta vez. En eso estamos. Les tocó, sí, en eso estamos. Por eso les toca, hay que asumirlo y bueno, ir para adelante, como dicen los muchachos, como lo dijo el otro día Máximo, lo dice que cada uno de los que yo escucho, lo dicen toda la militancia en general, hay que ir para adelante. Nunca fue fácil esto. Nadie dijo. Son etapas que hay que transitar. Nadie dijo que iba a ser fácil. En 1956, 57, 58, 59, buena parte del peronismo llano pensaba que Perón no volvía más. Nunca fue fácil. Hay que organizarse, por eso la figura del militante es tan importante. Así que bueno, muchachos, no le doy más lata. Artemio, muchísimas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo, compañero. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de Artemio.